se muestra como una persona que de una u otra manera ha puesto en ejecución varias de las cosas que aquí en este mismo espacio mencionaron los candidatos en el debate electoral. Seguridad, empleo, etcétera, que de una u otra manera el gobierno las ha tratado de poner a efecto. Entonces, creo que esto ha hecho que esta dualidad entre correísmo y novoísmo se ponga de manifiesto, ¿no? Y claro, con esto las otras 14 listas que están en la disputa por ver cómo se posicionan, lo que intentarán es ver cómo se genera el arrastre para hacer la recomposición del Parlamento, es decir, de la Asamblea Nacional. Si tú miras esto, vamos a tener dos minorías, ¿no es cierto?, bien estructuradas, con bloques considerables de ADN y de la Revolución Ciudadana. Y vamos a tener a varios pocos de las otras tiendas políticas que también compondrán el Parlamento. Y bajo ese escenario se tendrá que distribuir el poder, las comisiones, las presidencias en la Asamblea Nacional, y esa será la carta de presentación de cara a la gobernabilidad del próximo presidente o presidenta. Uno de los mensajes que también se ha trabajado y se ha instaurado también para la ciudadanía es que hay que ayudar al Ejecutivo a través de los votos para el Legislativo para que exista precisamente esa gobernabilidad. ¿Cree que esto sea posible, que se vaya a presentar de esa manera en esta votación? Mira, tener un bloque de mayoría o tener una minoría lo suficientemente consolidada para organizar acuerdos te puede garantizar cierta gobernabilidad. Lo que no puede ocurrir es que se destruya el sistema de pesos y contrapesos que debe existir dentro de la Asamblea, pero sobre todo este rol fiscalizador, ¿no es cierto?, entre Ejecutivo y Legislativo y viceversa. Eso no se puede perder. Entonces la Asamblea debería tener un rol mucho más protagónico, ¿no?, de apoyo a las iniciativas que vengan del Ejecutivo, pero también de análisis y de reflexión para coadyuvar a que la condición institucional del país mejore, que es lo que todos aspiramos. Los independientes también van a jugar un rol importante en este escenario nuevo de la Asamblea Nacional. Siempre han tenido un rol protagónico. Desde el retorno a la democracia, los independientes han sido estas figuras fluctuantes que han dirimido incluso muchos escenarios, muchos momentos de la política. Cambian la balanza, ¿no? Cambian la balanza con la aprobación de leyes, con la no aprobación de las mismas, haciendo mayorías coyunturales, negociando con los gobiernos de turno, pero también, digamos, incidiendo en la distribución del poder dentro del Parlamento. Es decir, no es nuevo para nuestro país el haber tenido un Congreso o una Asamblea con un solo diputado de un solo partido político que haya sido vicepresidente de la Asamblea Nacional o presidente de una comisión. Entonces, esto también tiene que ser puesto en análisis para que la ciudadanía lo conozca, ¿no? En esta votación 2025 ha existido el voto oculto o este voto vergonzoso que hemos hablado en otras elecciones. ¿Sigue presente, Alfredo? Sí hay un voto oculto que no lo llegan a medir las empresas encuestadoras, ¿no? Si tú recuerdas, en las elecciones anticipadas, con la misma metodología, más o menos con la misma muestra, con los mismos instrumentos, las empresas encuestadoras sacaban resultados cuya intención del voto le daba al presidente, a la hora presidente Noboa, le daban alrededor del 3% al inicio, y terminó siendo presidente de la República y hoy candidato para permanecer en el puesto. Entonces me parece que esto siempre va a estar de manifiesto. Hay mucha gente que no dice por quién va a votar por varias razones, ¿no? Vergüenza, digamos, animadversión, miedo, ¿no?, de una u otra manera. Esto forma parte, ¿no?, de la forma de hacer política, de cómo los ciudadanos también expresan su voluntad y del ambiente de polarización. Hoy discutir de política lastimosamente se ha hecho un acto muy polémico, ¿no?, entre ciudadanos. Yo creo que y aspiro que luego de este proceso electoral esos niveles de polémica y de conflictividad bajen y la ciudadanía aspire y renueve y haga votos por la reconciliación, ¿no? Porque el país no puede quedar estancado en conflictos. En estos momentos el correísmo asegura haber ganado en primera vuelta y que no acepta los resultados no oficiales que están circulando, pero que muestran una tendencia, y a esta hora, 19:59, están haciendo pues un cruce con la información oficial. ¿Qué lectura le da esto? Mira, ellos no han sacado la información también de ellos que pueden tener, ¿no?
A mí no me parece nuevo que el correísmo no acepte esto, porque semanas atrás el expresidente Correa y otros actores políticos de esa organización han venido hablando de fraude y han venido hablando de distintos inconvenientes, ¿no? Que riñen con la ética, que son polémicos, ¿no es cierto? Que han generado cierto cisma en la clase política, pero que de una u otra manera todavía no vemos que incidan en la puesta de escena de los resultados oficiales, ¿no? A mí me parece que es algo que nosotros debemos de esperar. Me sorprendería que la Revolución Ciudadana llegue a aceptar un triunfo del presidente Noboa en primera vuelta. Creo que eso no va a ocurrir. Me temo que eso no ocurra, me parece que es algo polémico, ¿no es cierto? Y me sorprende que se cuestione este exit poll de Diego Tello a sabiendas de que Diego Tello formó parte del Consejo Electoral presidido por Juan Pablo Pozo, que fue muy cercano a la Revolución Ciudadana. Entonces, las cosas tienen que ser dichas con absoluta claridad, ¿no? Entonces, acepto cuando me conviene, no acepto cuando no me conviene, eso no puede ser así. Y nosotros, más allá de cualquier diferencia que pueda haber con el Consejo Electoral, con sus autoridades, me parece que lo que manda son los resultados oficiales y la voluntad de los ciudadanos. Bueno, pero los RC no han sacado su propia información, si quisieran entonces ellos demostrar que la votación es de otra manera, ¿no? Claro, deberían hacerlo, ¿no? En todo caso eso andaría la polémica. Hay una observación electoral internacional, no solo de la OEA, sino de la Unión Europea y de distintos organismos de la región. Entonces, me parece que eso, digamos, da cuenta de que hay un espacio de diálogo, de acercamiento, de pulcritud. Hay observadores de las organizaciones políticas vigilando que el procesamiento de los resultados se haga de manera eficiente. Si no existe esto, pues ellos deberían de tomar cartas en el asunto, pero en el ámbito que compete, porque ahora crear un ambiente de especulación le hace daño al país. Le hace daño al país, pero se avisora que continuará esta pugna de poderes de acuerdo a los resultados, a la tendencia que se tiene. Entonces vamos a seguir dentro de una polarización de estas dos tiendas políticas, de estas ideologías, si es que se puede decir que hay derecha e izquierda acá en el país. No creo que sean ideologías, creo que es una pugna de dos tiendas políticas que buscan el poder. Me parece que en caso de que el correísmo pierda en primera vuelta, estaríamos hablando del cierre de un ciclo, el cierre del ciclo del correísmo, el epitafio de esa organización política y de su líder, Rafael Correa. Siempre he sostenido que el expresidente Correa tiene que jubilarse. Me parece que le hace daño a su organización. Es necesario que el correísmo se renueve y se reinvente. Es uno de los partidos más estructurados, por no decir el único, que tiene presencia en casi todo el país. Vivir anclado al pasado y mirar al Ecuador con los anteojos del 2017 es un acto completamente absurdo y errado, ¿no? La realidad del país ha cambiado totalmente y ellos tienen que meterse, imbuirse en esa realidad para buscar soluciones y llegar a representar a la ciudadanía. En el otro lado me parece que hay una interpretación de la realidad, si tú quieres, de la realidad real, de lo que ocurre hoy en el Ecuador, y creo que el gobierno lo ha leído bien y creo que el presidente candidato lo ha leído bien. Entonces, por eso está encabezando la intención del voto. Lo ha hecho en las encuestas y según este procesamiento parcial de resultados que son oficiales, pero que todavía no marcan una tendencia, darían cuenta de que en efecto hay una lectura acertada del hacer político, ¿no? Aquí en el Ecuador. Del hacer político y también orientado a los diferentes grupos etarios hoy en día que tenemos como votantes en el país. También la mayoría de jóvenes que son los centennials y los millennials con otras preocupaciones más allá de las normales, que son la seguridad, ¿no es cierto?, el trabajo, la salud, pero otros también como la ecología, en fin, todos estos temas que pueden interesar a estos grupos y que pues el oficialismo los ha leído perfectamente. Sí, en efecto, el discurso de los militantes del siglo pasado o de inicios de este ya no cuaja en el sentir de esta nueva camada de jóvenes que son mucho más pragmáticos, viven la vida de una manera muy acelerada, sus medios de información están ligados a los celulares, a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, la política en su esencia conceptual. No sé si haya perdido calidad, pero se ha llegado a simplificar
¿no?, con los mensajes y los contenidos que sacan los candidatos y los políticos. Entonces, todo esto de una u otra manera lo que ha hecho es que los ciudadanos, los jóvenes, estos jóvenes potenciales de electores de 16 a menores de 18 y de 18 a 35 años, centren su atención en los temas que tú mencionas, empleo, trabajo, educación, pero que los vean no desde el discurso del militante de izquierda, ¿no?, o del militante de extrema derecha, sino que lo vean de manera más pragmática, ¿no? Entonces, necesidades del pueblo, de necesidades, ¿no? Desde lo más cotidiano, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que todavía no llegan a entender los políticos. No se saca nada hablando consigo mismo o hablando con el espejo. El correísmo perdió la elección del 2023 por eso, porque hablaron consigo mismo. La señora González habló con su espejo cuando estuvo en el debate electoral y cuando estuvo con su militancia. No habló a esos nuevos votantes. Hoy me parece que hay una candidata mucho más madura, pero que todavía no llega a desligarse, ¿no es cierto?, de varias de las inconvenientes que tiene ese partido político, y claro, esto se va arrastrando y genera, digamos, este desapego y este temor de parte de un sector del electorado. Claro, la conversación digital justamente demuestra eso con los nuevos votantes. Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche con el análisis de las votaciones 2025. Gracias a ti, María Mercedes, un placer. Alfredo Espinosa, analista político y experto electoral, estuvo con nosotros en Tu Voto 2025. Anaís, tú continúas con más.